Y nos vamos a ir a ver el compacto de las mejores jugadas del compromiso entre Cobresal y la Católica. Una igualdad que para mí no es buena para ninguno. Ni para Cobresal, ni para los cruzados. Pero bueno, ya vamos a adentrarnos en aquello. Acá, el balonazo largo, digo, que nadie aprovecha. Sí, Juan Francisco Rosell, que lo de la marca, remata y por poquito no anotaba el 1-0. Un Rosell que nuevamente destaca, pero que lamentablemente nuevamente tiene que abandonar por una lesión. Acá, golazo. Sí, muy bueno. De Céspedes. Muy bueno. Golazo, digo, por el salto, el gesto técnico y todo, pero la defensa también ahí sí, hubo ayuda, ¿no? Pero mira cómo se marca también. Hubo un bloqueo. Y de ahí salen desde atrás en una curva y existe el bloqueo. Pero ¿sabes qué? Hay que fijarse cómo nace el córner. Ah, mira, buen punto. Ahí fue una falta de comunicación entre el arquero y la defensa. Acá el tiro libre de Jorge Enríquez, que pega en el palo, eso a los 45. Y después, 3 de adición. Aquí el partido se empieza a calentar bastante, porque había mostrado varias tarjetas amarillas y ellos pedían, digamos, algo más para Cobresal y habían mostrado más tarjetas amarillas para Católica. No, solo pongo en contexto el por qué se descontrola antes de lo que viene ahora. Pedían la segunda amarilla ahí para Barrera. Sí, eso además, es. Pero no era para amarilla. Igualmente Cueva siempre es bastante, exagera bastante el tono. Sí. Acá el buen centro de Cueva, el error grosero del defensor central. Yo siento que esa pelota y lo aprovecha Rosell. Cuando... Probablemente. Despeja, mira, si las dejaba, porque venía... No, pero es que ahí venía... Pero iban puros de Cobresal. No sé si el que venía de atrás alcanzaba... No sé, ni siquiera mira la pelota, como que trata de golpearla solamente, no le da dirección. Termina asistiendo a como define. Sí. Bueno, y en el segundo tiempo, a los 65, viene este centro por el sector izquierdo de Eugenio Mena, el cabezazo de Eduard Bello y casi autogol de Diego Céspedes. Despejaba el tiro de esquina. Eduard Bello, que también tuvo bastante labores defensivas en el partido ahí en El Salvador. 88. Esta es la jugada de Vilcho, ¿no? Que no. Acá muy bien en la conducción, la pelota para Juan Carlos Gaete. Esta es la jugada que pensaba. El pase en profundidad, perfecto. No, aquí... Vilche que define bien. Y muy bien Bernedo. A la primera pensé que lo había mandado afuera. Pero es Bernedo definitivamente el que toca esa pelota. Después hay una Gentil solo, que no pudo. Escuchemos a Gustavo Huerta. Sí, bueno, la verdad que nos deja un sabor bastante amargo, porque en rigor cómo se dio el partido, sobre todo el primer tiempo, yo creo que hicimos un gran primer tiempo, donde creo que casi no nos llegaron, hicimos una muy buena presión sobre las opciones que habitualmente maneja Católica, y después el segundo tiempo un poco más equilibrado, por ahí tuvimos algunos problemas con algunas pelotas detenidas, con algunos centros, pero las oportunidades más claras fueron nuestras. Lamentablemente en este tipo de partidos hay que mostrar una eficacia mayor para poder ganarlo. Ahí estaban las palabras de Gustavo Huerta después del empate, pero me quiero quedar con lo que tú decías, Carlos, en el compacto para que lo podamos desarrollar mejor. O sea, ¿cómo nace el córner, digamos, para lo que a la postre iba a terminar siendo el gol de Cobresal en el partido? Sí, muchas veces pasa eso, que son detalles que marcan mucho la diferencia. En la jugada anterior hubo una pelota que queda en el área que si Bernedo le gritaba más fuerte a, no sé si era González, sí, creo que era González, el defensor. Al Dani González. Es que no había nadie, entonces él, pensando que venían a presionarlo, la tira al córner. Pero incluso hasta Gary Medel se nota un poquito molesto porque pudieron haber resuelto de mejor manera. Desde ahí nace el córner, que era muy evitable, y después hay un bloqueo, pero estas son las jugadas que se preparan en la semana. Siempre tú vas a ver señas, hay que levantar una mano, las dos manos arriba, hay 1000 señales, y ahí todos saben cuál es la función de cada uno. Hubo un bloqueo para ganar ese pequeño espacio que Céspedes salta solo. Después también, el que lanza tiene que lanzar a una zona y la pelota fue muy bien dirigida justo a esa zona, cabeceó de muy buena manera y fue un golazo. Le resultó el trabajo en la semana.
Totalmente. Ahora, lo hablábamos, Caro, en la Católica salió Gary Medel a destacar el punto, salió Thiago Núñez a destacar el punto. Estaba viéndole a los estadísticos, ¿no? Porque pareciera que la Católica no suma puntos allá nunca. Y de 33 partidos que habían jugado, 9 fueron triunfo de Cobresal, esto todo Cobresal local, ¿no? 9 fueron triunfo de Cobresal y 13 fueron triunfo de la Católica. O sea, la Católica sí tiene un buen historial en El Salvador. No es ir a jugar contra el Madrid en el Bernabéu. Entonces, por la forma que fue el partido, yo no sé si es un buen punto. Sí, lo que pasa es que la Católica puede tener un rendimiento estadístico histórico positivo en el norte. El tema es que su presente futbolístico es muy malo hoy día. Eso es. Entonces, Católica lo que está haciendo, y desde que llega Thiago Núñez a la cabeza del cuerpo técnico, es básicamente enfrentar los partidos de acuerdo a lo que te presenta el rival y principalmente salir primero o no perder, ¿ya? Ese es como el punto uno. A ver, la Católica, el partido frente a Cobresal lo enfrenta con cambios bastante llamativos. De hecho, estaba mirando las estadísticas, por ejemplo, de Agustín Farías, que es un tipo que ha jugado solamente un partido en el año de titular los 90 minutos, fue frente a Iquique a comienzos de marzo, y resuelve llevarlo, y no solamente llevarlo, sino que ponerlo en el eje del medio campo, pensando en un 4-4-2, que tampoco la Católica era que lo viniese utilizando regularmente. ¿Y por qué pone, por ejemplo, a Ampuero como lateral derecho, siendo que venía utilizando a Arancibia? Solamente lo hace en función de que por ese lado corría uno peligroso como Munder. Entonces, en el fondo es como, a ver, uno le puede decir al hincha de la Católica, claro, pero este no es el equipo que uno espera, etcétera, que sea un poquito más de protagonista. Pero la Católica, eso es lo que está haciendo hoy en día. La Católica está enfrentando los partidos para tratar de primero anular al rival, no ser protagonista, sino que intentar, digamos, rasguñar estos puntos que también lo anticipó el propio entrenador durante la semana. O sea, la conferencia de prensa fue bastante temerosa en sus dichos, porque él hablaba de un equipo que le hace partidos siempre muy buenos, especialmente a los más fuertes del campeonato, le había hecho un gran partido Universidad de Chile. O sea, en el fondo lo que te estaba anticipando en sus dichos durante la semana era que iba a ganar y iba a ser prácticamente subir el Everest con Chala, digamos. Entonces, a lo que iba era precisamente a sacar un punto. Entonces, el mensaje que se traspasa al resto del equipo es precisamente ese. Así es que en esa forma se entiende, más allá de que uno lo comparta o no, cuál es la postura que está teniendo hoy en día el cuerpo técnico, que, insistamos, no logra enrielar 2 triunfos consecutivos desde mediados del año pasado. Y la gran pregunta es, y yo sé que la respuesta la va a tener Jorge Cubillos, ¿es un punto ganado desde la vereda, desde la visión, desde la óptica de Universidad Católica, o 2 puntos que se dejaron ir, Jorge? No, es un punto ganado, absolutamente. Esa es la respuesta. De hecho, uno lo puede conversar con los integrantes del plantel, del cuerpo técnico. Más con un detalle, porque no había mucha información. Obviamente estábamos todos pendientes del partido y de ahí salir raudos para poder tomar el avión, porque había que tener luz día para poder despegar desde El Salvador en un vuelo charter y retornar a Santiago. Entonces nos preguntan al final, bueno, ¿y cómo terminó Coquimbo con Huachipato? Empataron. Con mayor razón, mayor relevancia. Bueno, está jugando Palestino a propósito. Si Palestino obtiene un triunfo, va a quedar arriba de estos equipos que menciono. Pero la Católica con 11 unidades, para nada lo ve con desagrado el punto obtenido. Y lo vamos a refrentar con las declaraciones que vamos a repasar. Pero hay un tema relevante, porque la Caro recuerda muy bien cómo declaró Thiago Núñez. ¿En función de qué? De lo que pasaba con otros equipos, del presente y de lo que venía haciendo Cobresal, que no pierde un partido Cobresal desde septiembre del año pasado ante Audax en el norte. Entonces, con mayor razón. Y lo otro, sí, había que ver qué modificaciones iba a hacer. Si me remito al día viernes antes de subir al avión, la verdad es que, incluido el futbolista, nadie daba por hecho que pudiese quedar fuera Alfred Canales, que ni siquiera se subió al avión. No habiendo lesión de por medio, no habiendo parte médico, no, es una decisión técnica. Yo reporteando el tema, incluido el entrenador, son decisiones que uno tiene que tomar, dijo. Claro, porque bajo esa lógica ya había ocurrido, que también nos sorprendió en su momento, que no citaba a Dylan Escobar ni a Guillermo Soto. Tiene a Sebastián Arancibia, pero ocurrió que Sebastián Arancibia tampoco fue titular, fue Branco Ampuero. Yo le anticipé, desde el martes venía diciendo, ojo que Branco Ampuero puede ser lateral derecho, y ocurrió así. Entonces, después la otra duda era si era Valencia, el colombiano, con Zucchi, y tenía una alternativa a Farías. Finalmente se decide por Farías sobre la charla ya previa al compromiso, pero lo planificó en función de los nombres que él creía le iban a dar
la posibilidad de sacar un resultado, de aguantar el chaparrón, como lo suele hacer en los últimos 25 o 30 minutos el equipo Gustavo Huerta, y por eso la cuenta es favorable desde el punto de vista de lo que obtienen un punto que más allá de la tabla le sirve para refrendar las convicciones, ratificar que planificando así se puede salir adelante del mal momento, como lo propio dijo Gary Medel en las declaraciones posteriores, y lo demás tiene que ver con el análisis del entrenador, de Thiago Núñez, quien dijo esto una vez concluido el compromiso allá en el Estadio El Cobre. Aquí es totalmente diferente de las condiciones normales que nos toca jugar en otras canchas. Hemos sufrido acá el año pasado una derrota dura. La U este año acá también perdió su partido. Entonces sabemos que acá Cobresal, por su naturaleza, ya es un buen equipo y acá se potencia todavía más. Entonces la idea era hacer un planteamiento de un equipo que pudiera sostener el juego hasta el minuto 15, 18 del segundo tiempo, que cuando los dos equipos se parten y el partido toma un ritmo, diría casi frenético de ida y vuelta, por la característica de Cobresal. Entonces creo que dentro del planteamiento que hemos propuesto logramos hacer lo que habíamos planificado. Obviamente queríamos ganar el partido. Tuvimos al final creo que dos situaciones bastante claras para salir de aquí con 3 puntos, pero valorar este punto, valorar el esfuerzo de los muchachos, la orden que el equipo mantuvo, porque acá es un partido totalmente diferente de lo que ya estamos habituados. Sí, un partido distinto, son las condiciones, digamos, que son bastante habituales y conocidas para muchos de los jugadores que están actuando regularmente en el campeonato. Yo entiendo que muchas veces para técnicos extranjeros esto sea como más llamativo, jugar a 2.500, 2.600 metros sobre el nivel del mar, pero en el campeonato chileno es algo bastante regular y habitual. Ahora, respecto a lo de Alfred Canales, que creo que es súper llamativo, uno decía, pero ¿cómo no viajó? ¿Es tan seguro? ¿No lo llevarán en la maleta? Definitivamente no viaja. Y no viaja por decisión técnica, como dice Jorge. Y ojo que estas decisiones también repercuten en la interna. ¿Por qué? No digo solamente la eventual molestia del jugador, que eso ya quedará, no sé, para la rumorología. Es más bien porque es un jugador de 24 años. Es un jugador que ha tenido a su haber selección nacional, más allá de que su presente no lo convoque a la misma. Entonces, digo, es un jugador que es de los más vendibles que tiene hoy la Católica, junto a Rosell, por ejemplo, que es un muchacho joven y que está recién despuntando en el primer equipo con un buen sudamericano sub-20 y que posiblemente post-mundial venga su gran exposición pública. Entonces esto también repercute en las internas, en las oficinas, que muchas veces arrugan la nariz cuando hay este tipo de decisiones que no se entienden en materia deportiva porque venía haciéndolo bien y que aparte, por la edad y sus condiciones, perfectamente la Católica puede hacer uso y venderlo en un futuro no tan lejano, que también necesita hacer cajas y para qué nos vamos, no podemos tapar el sol con un dedo. En algún momento, perdón, se cruzaron los caminos del estadio a la hora de conformar el plantel y todo aquello. Yo no olvido esa conferencia de prensa de Thiago Núñez, donde primero en un momento dice, sí, bueno, se cierra el plantel, digamos, porque no había más, y después como que empieza a cambiar la versión. Pero, Carlos, para ti dime. Es que entendiendo más o menos, porque hay que analizar toda esta situación, él ya sabemos, fue con un planteamiento más defensivo. Jugó 4-4-2, nunca lo había jugado de esa forma, para cerrar las bandas. Por el lado izquierdo puso a Mena, volvió de titular, para que Cuevas le diera una mano ahí. Después Ampuero de lateral derecho, porque pensó, la prioridad era defender de buena forma, el ataque, después vemos cómo lo hacemos. Sí, por Munder. Ahí Bello también lo vimos en el partido, que tuvo que hacer un desgaste físico tremendo persiguiendo el lateral izquierdo de Cobresal. Agustín Farías. Su mejor característica es la fase defensiva. Jugó Agustín Farías. Después en la banca tenía que priorizar. Tenía que elegir entre Johan Valencia y Alfred Canales. Y aquí vemos que eligió a Johan Valencia porque él... Con un corte más defensivo aún, digo. Sí, y porque lo trajo él. Sí, no lo trajo él, pero también... refuerzo, no sé, y ahí tenía que elegir uno. Y es como, no es que yo estoy de acuerdo. Uno trata de traducirlo. Es como entendiendo el por qué tomó estas decisiones. No, sí, pero ahí lo das vuelta en el sentido de que, ¿quién viene en un buen nivel? Sí. ¿Canales, Johan Valencia o Agustín Farías? Claramente, si hacemos un ranking por nivel actual, Agustín Farías queda debajo de los otros dos. Sí. Entonces... Pero entiendo lo que dices tú. Aquí lo decidió por una labor defensiva. Netamente, porque defensivamente el que más ayuda al equipo es Agustín Farías. Pero entonces, Valencia también, a eso voy. Sí, por eso digo... Pero él lo que dice es que prioriza absolutamente la faceta defensiva por sobre cualquier otra cosa. Ahora,
desde el planteamiento previo, digamos, de Thiago Núñez, ¿para ti entonces es un punto ganado por parte de la Universidad Católica? Yo creo que a eso fue. Yo creo que toda la planificación que hubo, sus declaraciones pre-partido, post-partido, eso era a lo que iban. Si es que lo podían ganar de alguna forma, iban a estar muy felices, pero la planificación fue no perdamos. Es que ¿sabes qué? Ahora, espéreme, es que lo de Faría, yo igual quiero meter la cuchara sobre lo de Faría. Vale. Faría se gana tarjeta amarilla. El problema de Faría es precisamente ese, es como Cuevas también. Juegan siempre al límite en materia de amarilla y infracción. Entonces ahí tienes un riesgo evidente que quizá muchas veces lo ha sacado la titularidad. Eso solamente. Además fue una amarilla bien innecesaria al borde del área, me acuerdo. Pero, a ver, ¿qué es lo que voy? La Católica no está en Copa Sudamericana, no está viajando. No está en Copa La Católica Chile. no está en Copa Chile, no está con esa doble competencia, ¿no? O sea, está en la Copa Chile, pero está eliminada. El único equipo eliminado de ese grupo. ¿De verdad la Católica está pensando en no perder en El Salvador? Y de verdad la comparativa es que la U ya perdió acá, ellos también perdieron, entonces nosotros empatamos. Pero piensa de lo que pero- viene la Católica. Insisto, Piensa de lo que viene. estamos hablando de un equipo que hace 3, 4 años atrás fue tetracampeón anual de nuestro fútbol. Sí. ¿Cómo un equipo perdió tanto la ambición? Sí, ¿Cómo un pero equipo también quedó tan carente de ese amor por ir por el triunfo? hay que destacar, recién dieron una estadística de que Cobresal no pierde desde septiembre. Entonces no es llegar e ir a ganar a El Salvador. Totalmente. De Audax. Si yo, Pero tú tienes que Contra tener Audax. pero tú tienes que tener la convicción, digamos. Eres uno de los, A eso voy. digamos, eres el entrenador de uno de los equipos más populares de nuestro país y tú tienes que tener la convicción de querer ir a ganarlo. Yo siento, y esto es una percepción muy personal, que desde la conferencia previa, lo que escuchamos durante la semana del partido, ya Thiago Núñez estaba poniendo el parche ante la herida. O sea, yo quedo con la sensación de que se celebra este punto, pero la gran pregunta es, ¿realmente quedaste conforme con el punto? O sea, Jorge, yo siento que por las declaraciones de Thiago Núñez, sí, queda contento, pero me parece que es una mirada poco... De poco quererse a sí mismo, de poco querer al equipo, de entender que estás en uno de los equipos más populares y querer siempre ir a ganar. Si Católica debiera querer ir a ganar a todas las canchas, digamos. Por ahí te puedo creer que ante, no sé, el año pasado, por ejemplo, el clásico ante Colo-Colo, era una situación bien complicada porque venía Católica con muchísimas bajas y ahí un empate Claro. era para celebrarlo, pero un contexto radicalmente distinto a lo que está pasando hoy, porque en estos momentos el plantel estaba prácticamente todo a disposición. Bueno, pero es que tú lo estás comparando casi, perdón por interrumpir a Jorge, pero lo estás comparando prácticamente con una Católica cuando ganaba todo, digamos. No, lo comparé con el año pasado. No, es que a lo que voy, mira, piensa en el partido reciente, el anterior a este. Católica, el último partido que había saltado a la cancha, lo había perdido 3-2 frente a San Luis y había quedado eliminada de Copa Chile. Sí. Con un partido todavía por jugarse. A la Católica termina suspendiéndole el clásico frente a Colo-Colo, que hubiese sido prácticamente la lápida, porque quizá la gente hubiese empujado mucho la salida del entrenador. Bueno, pues bien, el siguiente partido era ante Cobresal, en El Salvador. Yo creo que esa condición, digamos, de que la Católica viene muy mal, viene golpeadísima. O sea, de hecho, lo dije el otro día, en un mes Católica queda fuera de 2 campeonatos. 2 campeonatos en un mes. Ya 30 días para quedar fuera de 2 campeonatos, en serio, está batiendo todos los récords. Entonces, si te tienes que estabilizar ahora, digamos, con un empate en condición de visita, en una situación que es relativamente adversa, en términos climáticos incluso, bueno, lamentablemente esa es la realidad hoy, si no es que uno quede conforme con lo que está haciendo el equipo, si Y finalmente ojo, es lo que le toca. Y si no era por Bernedo y Sí. ese puntín 2-1. que pierden el partido en el Sí. último minuto. No, y Sí, Bernedo esa es tuvo toda de 3 él. o 4 tapadas muy, Sí. muy buenas durante el Y, partido. y no hemos hablado de la jugada Gentil, Ah. minuto 96. Pero esa, porfa, relátala, 96. relátala, porque ahí no está así. O Esa sea, jugada quedó dando vuelta en el... Es una jugada que gana la Bello, cabeza. si no me equivoco. Gana Bello a través del juego aéreo. Se va Gentil solo por el sector derecho. Hay un central y viene Diego Valencia por el otro costado. Y en vez de darle el pase a Valencia, que venía bien en carrera y perfilado, busca la individual, remata blando y a las manos del arquero. Y termina el partido. Después de esa jugada terminó. Entonces, era un partido que también lo podría haber ganado. Yo insisto, a mí, más que el resultado, lo hemos hablado varias veces, más que el resultado final, los goles que se anotaron, todo, es también la forma de los equipos. Y yo insisto que esta Católica la veo carente de ambición. No tiene, es que no tiene forma. Y Yo te diría que no tiene, Eso es. pero ¿A qué nada, juega? nada. No. Católica en este momento es pero 100% pragmática, nada más que eso. Si es jugar en función de lo que te está ofreciendo el rival, anularlo primero, ojalá robarle un punto y si es que gana ya, fantástico, vamos a celebrar.
Bueno, pero Jorge, o sea, el tema es, digamos, es cosa de ver lo que está pasando con la Universidad Católica. Pragmatismo. La Cara utilizó muy bien el término, porque eso define un poco en la interna cómo se planificó este partido. Y lo otro, agrégale el momento, porque venir de una eliminación en Copa Chile a manos de un elenco que está en otra categoría, como es San Luis, sin restarle méritos, por cierto, obviamente, habla que sintieron el golpe duro. Por lo tanto, había que planificar de manera muy especial este partido, y por eso sorprende un poco, y el tema de las citaciones es sensible. Al mismo tiempo, ojo, al mismo tiempo, así como es sensible, porque mencionan jugadores que vienen siendo titulares, exportables, quedan fuera, o que han tenido selección, bueno, también genera lo otro, que también es un análisis que se hace en el cuerpo técnico, competencia interna, que el jugador lo recibe bien o mal, pero competencia al fin y al cabo, porque todos tienen que estar más alerta en virtud de las decisiones que puede tomar Thiago Núñez. A lo que agrega el técnico, lo que vamos a escuchar a continuación, precisamente el punto de cómo citar y la limitante que tiene, que él la ha sostenido como un discurso constante de que deberían haber más jugadores en banco. Lo dijo así. Lamentablemente siempre hay jugadores que se quedan fuera de la nómina que no deberían ¿Hay pausa después de Jorge? fuera, que deberían ser citados. En este caso hoy fue Canales, así como otros jugadores que se quedaron fuera. Yo entendía que el partido de hoy específicamente íbamos a necesitar jugadores un poco más rápidos de mitad de cancha hacia adelante para las contras y las transiciones del segundo tiempo. También creía que íbamos a necesitar jugadores de más combate y fuerza física en mitad de cancha. Entonces la opción por Valencia, Farías y Zucchi en este contexto, y jugadores con un poco más de ritmo y velocidad de llegar al último tercio, el caso de Montes, Jader y el propio Diego Valencia. Entonces, obviamente que no es el ideal, pero para el planteamiento de hoy fue una opción táctica técnica. Esa es la explicación, la de tener que optar por futbolistas que vienen siendo titulares como Alfred Canales en este caso. Uno decía, y lo discutíamos quienes cubrimos acá, bueno, Alfred Canales en la altitud, en la condición que él le está pegando hoy mucho de fuera del área, puede ser un elemento importante. Sí, pero bueno, se validaron otras opciones, se dieron otros argumentos. Sí, Caro. Sí, no, de Juan Francisco Rosell se ha sabido algo, porque sale lesionado. Sí. Fue un esguince tobillo. ¿Ya? Se hizo los exámenes hace un rato, no es tan grave. Okay. Pero, ¿cuál es el punto? Que hay que tener la precaución de que ante Unión La Calera sufrió la misma lesión, porque el mismo tobillo fue grado 2, dijimos ya grado 2, 10, 15 días, lo normal. A los 3 días estaba entrenando. Sí. Fue a la banca, después jugó y ahora recrudeció. Bueno, se produce porque tiene una torsión en el mismo lugar. Entonces el punto es que, ¿cuánto va a demorar? Hay cierta cautela en decir, mira, que capaz que esté para el sábado, yo no lo descarto. Pero el sentido común y en base a la experiencia anterior te indica que hay cierta cautela que tener porque es la misma zona afectada, por lo tanto vamos a ver cómo evoluciona. Lo vi pasar hace un ratito nomás aquí, viéndose la práctica a Juan Francisco Rosell, que motivó en todo caso también los cambios, porque condicionó el hecho de ser reemplazado y que quedara preso Agustín Faría con su primera tarjeta en la liga, bueno, también para no quedarse con un hombre menos. Todo eso fue parte de lo que se conjugó para que se diera el partido como se dio desde el punto de vista de las decisiones que tomó para modificar el equipo Thiago Núñez. Jorge, cortito, Thiago Núñez tiene cláusula de salida, digo, en Sporting Cristal lo están viendo hace rato, se quedaron sin técnico el fin de semana. ¿Qué se sabe de aquello? Después que lo habían, digamos, ratificado. Sí. La cláusula de salida es el resto del contrato, o sea, considera el tiempo que le queda hasta diciembre. Tiene que ver con eso, cumplirlo o no cumplirlo. Pero mira, la verdad, Thiago Núñez está muy cómodo acá, quiere seguir adelante, está toda su familia acá, se trajo a toda su familia. Hay varios factores que son no necesariamente deportivos de una oferta para ver si un técnico va a continuar o no. Por lo demás, hoy día tiene todo el crédito de la dirigencia. Esa es la verdad. Muy bien, Jorge Cubillo, entonces con todas las novedades de la Católica. Un abrazo, amigo. Completo informe. Chao, que estén bien. Hasta pronto. Chao, Jorge.